Centro Cristiano de Adoración, Vida Abundante, Pujato, un lugar para encontrarse con Dios. Palabras reveladas, fundamentos sólidos, principios exitosos y consejos extraordinarios. Claves para liberar tu potencial. Desarrollo personal. Liderazgo de influencia. Un mensaje directo al corazón. Centro Cristiano de Adoración, Vida Abundante, Pujato. Entrenando vidas exitosas. Quiero saludar a todas las personas que nos miran por televisión. Esto es Vida Abundante Pujato. Gracias por darnos el privilegio y el gran honor de entrar a sus hogares con esta palabra. Sabemos que va a ser de bendición para su vida y para toda su familia también. Mire, les lanzo una pregunta. A ver, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Porque hablamos tanto de que vamos a la iglesia, de que yo voy a la iglesia, que soy de la iglesia, que es la iglesia, pero a veces no sabemos qué es la iglesia o qué quiso enseñar Jesús cuando enseñó acerca de la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué es la iglesia? Y si yo le digo iglesia, y usted cierra los ojos y yo le digo iglesia, ¿sabe qué se le viene a mente? Algo así parecido a esto. Porque nosotros decimos, vamos a la iglesia. Dígame, ¿eso qué? ¿No es una iglesia eso? No, no es una iglesia. Lo maté, ¿cómo es? Es una iglesia eso. Tiene la cruz, tiene la formita, todo. ¿Es una iglesia o no es una iglesia? Está fuerte. ¿Sabe qué? Nuestra forma de pensar, nuestro paradigma, nuestra estructura pensante, cada vez que usted dice iglesia, automáticamente su cerebro lo asocia con algo así. Un edificio donde se reúne gente a adorar a Dios o alguna imagen o algo, pero eso es iglesia. Entonces la gente dice, vamos a la iglesia. Pero en realidad eso no es la iglesia. Pero está muy fuerte en nuestro cerebro el que cada vez que viene la palabra iglesia lo asociamos con ese edificio. ¿Con ese o con este? Porque usted seguramente invitó a alguien y le dijo, tenés que venir a la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántas veces habrá dicho, ¿sabe qué pasa? Tenés que venir a la iglesia. O hay gente que dice, desde que yo vengo a la iglesia. Y asociamos de que la iglesia es el lugar donde nosotros nos reunimos o donde nosotros nos juntamos. O iglesia, ¿no? Puede ser una gran catedral, una parroquia, porque iglesia está metido en nuestra mente con esa imagen, pero eso no tiene ni cerca así de lo que quiso enseñar Jesús acerca de la iglesia. Entonces, fíjense qué fuerte es nuestro pensamiento, que cuando decimos iglesia, pensamos en un lugar, en un edificio, en una parroquia, en una catedral, pero no tiene nada que ver con lo que Jesús vino a enseñar en la tierra. Jesús mencionó solamente 3 veces la palabra iglesia. En todos los evangelios, solamente 3 veces utilizó la palabra iglesia, pero habló más de 100 veces del reino, el reino de los cielos, el reino de su Padre, el reino de Dios, el reino celestial. Él habló más de 100 veces del reino, pero solamente 3 veces utilizó la palabra iglesia. ¿Y qué será entonces la iglesia? Jesús no enseñó a cómo plantar una iglesia, cómo construir un lugar. No enseñó cómo había que hacer el culto. No dijo cómo había que elegir el coro de los que van a cantar. Jesús no enseñó nada de eso. Jesús enseñó los valores y los principios del reino. ¿Me sigue acá? Se va a tener que romper esa estructura hoy en su mente de que cuando le digan iglesia, es esto. Esto no es iglesia. Y va a tener que cambiar su forma de decir, tenés que venir a la iglesia.
o vamos a la iglesia, o llama por teléfono y dice, ¿dónde estás vos? ¿Estás en la iglesia? No, no estoy en la iglesia. Yo soy iglesia. Ahora vamos a ver. Pero quiero que vayamos a ver la primera vez que Jesús utiliza la palabra iglesia, y es una de las 3 veces en la que Jesús la usó, y es en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Él se hacía llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire, la gente andaba diciendo quién era Jesús. Cada uno formó su propia opinión de quién era Jesús. ¿No pasa de que la gente habla sin conocerlo? ¿Cuántas veces hablaron así? ¿Cómo hablan de mí? Ni siquiera me conocen. Pero ya dijeron, este así, este acá. Porque la gente prejuzga y anda juzgando. Y Jesús sabía de que la gente se armaba ciertos conceptos de quién era Jesús. Entonces Él reúne a sus discípulos y les dice, ¿qué anda diciendo la gente de mí? ¿Quién dice que soy? Entonces ellos comenzaron a decir, bueno, dicen que sos Juan el Bautista, o que sos Isaías, o que sos Jeremías, o que sos Elías, alguno de los profetas. Ajá, bien, dice Jesús. Y a ver, vamos a hacer otra pregunta. ¿Y ustedes que son mis discípulos, quién soy yo? Entonces Pedro tiene una revelación de quién era Jesús, y no era porque alguien se lo había dicho, alguien se lo había contado, sino que él recibe una revelación del cielo y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras le estaba diciendo, vos sos el Mesías, sos el Salvador prometido para Israel, el Rey del universo, el Creador de todas las cosas, el Hijo del Dios, el prometido, el Salvador del mundo. Bien, dijo Jesús, bien Pedro, te cayó la ficha directamente desde el cielo, porque esto no te lo comentó nadie, ni alguien vino con ese cuento a decirte quién soy yo, sino que la revelación te vino del cielo de quién soy yo. Y entonces Jesús les dice, sobre esta piedra, sobre esta roca, la declaración que vos acabas de hacer, la confesión que vos acabas de decir, yo voy a edificar mi iglesia. Sobre este fundamento, o sea, la declaración que vos acabas de decir de que yo soy el Rey Supremo del universo, el Creador, el Salvador, el Mesías, sobre esa declaración yo voy a edificar mi iglesia. La primera vez que Jesús utiliza la palabra iglesia. Ahora, fíjense de que una persona debe saber 100% quién es Jesús, porque si no, no vas a poder ser parte de la iglesia si no sabes quién es Jesucristo. Cuando recién Jesús escucha la declaración de Pedro, dice, bien, sobre esa declaración, sobre esa roca, yo voy a edificar mi iglesia, dice Jesús. ¿Y qué va a pasar? Las puertas del infierno no van a prevalecer o no van a poder contener el avance de esta mi iglesia, la que voy a construir. Fíjese el poder que puede tener la iglesia. Pero ¿sabe cuándo tiene ese poder la iglesia? Cuando sabe quién es Jesús. Si vos no sabes quién es Jesús,
entonces no vas a poder ser parte de la iglesia. Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Jesús. Y no anda con el balde y la mezcla pegando ladrillos, porque iglesia no es un edificio. La iglesia no tiene que ver con un lugar, la iglesia son personas. Y ahora, bueno, ¿y qué quiere decir iglesia entonces? ¿Qué quiere decir la palabra iglesia? Que Jesús la utilizó solamente 3 veces, porque ellos ya sabían qué era la palabra iglesia. Ellos ya conocían. Cuando Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia, ellos ya entendían qué era lo que quería decir. Mire, la palabra iglesia viene del griego. Quiere decir eclesía. La eclesía era un conjunto de personas importantes de una ciudad. Esto se originó en Grecia, 600 años antes de Cristo. O sea que cuando Jesús dice iglesia, no estaba hablando de un término religioso. Hoy nosotros iglesia lo asociamos automáticamente a algo religioso. Si yo te digo iglesia, vos enseguida lo tenés que asociar con gente cantando, adorando, un pastor o un cura, un padre, un rabino, no sé. Uno cuando dice iglesia lo asocia automáticamente a algo religioso. Tiene que haber imágenes, una cruz, y eso es una iglesia. Pero cuando Jesús habla de la iglesia, está usando un término griego que existía 600 años antes de Cristo. Y eclesía era un conjunto de hombres que se reunían en un lugar, eran hombres importantes de una ciudad, que se reunían para legislar todo lo concerniente a esa ciudad. Y legislaban de acuerdo a las leyes de ese país, como fue Grecia, o como posteriormente fue Roma en los tiempos de Jesús. Eran gentes relevantes, llamadas aparte para poder legislar las cosas sobre esa ciudad. Entre otras cosas, miren, eclesía, o esta asamblea de gente, tenía la última palabra en lo referente a la legislación, a las leyes de la ciudad, las declaraciones de guerra. O sea, la eclesía determinaba si vamos a la guerra o no vamos a la guerra. Si el rey decía, quiero ir a la guerra, o decía, bueno, vamos a juntar a la eclesía, a la iglesia, y ellos se reunían y decían, ¿qué les parece? ¿Vamos a la guerra? ¿No vamos a la guerra? Era un conjunto de personas, de consejeros, donde ellos determinaban ciertas decisiones con respecto a su ciudad, a su nación. Ellos hacían firmas de paz, la estrategia militar, ellos estaban encargados de las elecciones oficiales, poseían la facultad de llamar a los magistrados a rendir cuentas ante ella a final de cada año de mandato. Tenía un valor muy importante la eclesía, la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? El imperio griego utilizaba este sistema, pero cuando los fueron conquistados por los romanos, recuerde que cuando Jesús viene y él nace, Israel estaba debajo del dominio de Roma, de los romanos, el imperio romano. Y el imperio romano tenía su eclesía, tenía un consejo romano y todas las decisiones las tomaba la eclesía. Pero Roma le dio un impulso inclusive mucho más grande. Roma iba y conquistaba una nación. Y cuando conquistaba un lugar, mandaba a la eclesía, un grupo de gente preparada, que lo que le enseñaban en esa ciudad era la cultura de Roma, las leyes de Roma, cómo se vivía en Roma, porque ahora este país o esta ciudad que había sido conquistada por el imperio romano, tenía que aprender las leyes del imperio al cual pertenecían. Si Roma lo conquistó, y ahora mandaban a un grupo de gente que legislaban en esa ciudad, pero les enseñaban toda la cultura de Roma. Entonces, cuando Jesús dice, yo voy a edificar mi eclesía, ellos ya sabían a qué se refería Jesús. ¿Por qué Jesús dice, voy a edificar mi eclesía? Porque alguien, Pedro, dijo, vos sos el Hijo del Dios viviente, vos sos el Rey de todo el universo. Entonces, si vos sabés quién es el Rey, podés ser parte de la eclesía, del grupo selecto que Dios llama
para impregnarnos todo con la cultura celestial. ¿Me va siguiendo hasta acá? Cuando Jesús dice eclesía, no habló de un término religioso. La iglesia no tiene nada que ver con un edificio, no tiene nada que ver con todos los servicios que hacemos acá. La iglesia estaba, o la eclesía, estaba determinada para traer la cultura de un imperio y distribuirla en una ciudad, enseñarle a toda la gente la cultura de ese imperio. Y Jesús, cuando Pedro se da cuenta de que Él es el rey del universo, entonces Jesús dice, bien, como sabés que yo soy el rey de todas las cosas, ahora voy a construir mi eclesía. Voy a construir el grupo de gente que va a hacer que mi cultura o la cultura del cielo o todos los mensajes que usted escuchó acerca de vida de reino, que eso todo el mundo lo tiene que aprender. ¿Y quién es la encargada de hacerlo? La eclesía de Jesucristo. Así que eclesía es una asamblea, es gente. No tiene nada que ver con algo religioso, nada. Nosotros hoy tenemos eclesías en nuestra nación, inclusive en nuestras ciudades. El consejo deliberante de una ciudad es una iglesia, eso. El problema es que tenemos la mente muy asociada a que iglesia es algo religioso. Pero el consejo deliberante de una ciudad, donde se juntan los concejales, eso es una iglesia, eclesía. Esos se juntan para legislar las leyes que van a regir esa ciudad. ¿Me sigue hasta acá? Présteme atención, no se me pierda, ¿ok? ¿Me está siguiendo? Porque después cuando usted diga vamos a la iglesia, le voy a dar con el cinto. Fíjense, en una ciudad, el consejo deliberante de una ciudad es una iglesia. Cuando se reúnen los sindicalistas en un sindicato, es una eclesía. La junta directiva de una empresa es una eclesía, es una iglesia. Eso es una iglesia. Por eso cuando Jesús le dice, voy a edificar mi iglesia, no tuvo que explicar demasiado qué es una iglesia, porque todo el mundo sabía lo que es una iglesia. Es como si Jesús viniera hoy y dijera, bien Pedro, buena declaración hiciste, y sobre esa declaración voy a armar mi equipo de fútbol. ¿Tenía que seguir explicando lo que es un equipo de fútbol? No, todo el mundo, nosotros acá en Argentina, sabemos cómo es un equipo de fútbol. ¿O hay que explicar cómo es un equipo de fútbol? No, lo sabemos, desde chiquito nacemos con el fútbol. Por eso es que Jesús no explicó demasiado cómo es la eclesía, porque todo el mundo era algo popular, algo de conocimiento básico de toda la gente, habían crecido con eso y entendían cuál era el propósito de la eclesía, de la iglesia. En el tiempo de Jesús había dos instituciones religiosas. El templo, había un solo templo que es el templo de Jerusalén, una gran construcción. En ese templo iban y se ofrecían sacrificios. Un solo templo en todo Israel. Un solo lugar. Esa era la institución religiosa. Había dos instituciones en Israel. Una era el templo. El templo que estaba en Jerusalén era la única institución más importante. De hecho, todos los judíos tenían que viajar una vez al año a Jerusalén y llevar su holocausto, sus ofrendas presentadas a Dios allí. Y la segunda institución eran las sinagogas, que era muy parecido a este lugar. Era un lugar donde se juntaban y había un atril y presentaban los rollos y leían los rollos de los profetas y cada uno podía compartir, las sinagogas judías. Pero Jesús no dijo voy a edificar mi templo, ni dijo voy a edificar sinagogas y voy a llenar el mundo de sinagogas, sino que dijo voy a edificar mi eclesía. Voy a edificar un grupo de personas que va a legislar de acuerdo a las leyes del reino y va a enseñarle la cultura y la vida del reino a donde ellos vayan y conquisten. ¿Me va siguiendo? Porque la eclesía la tenía Roma. Cuando ellos conquistaban un lugar, ese grupo de personas enseñaba la cultura
cultura y las leyes del reino al que pertenecían. Y cuando Jesús dijo que nosotros somos su eclesía, lo que está esperando Jesús es que nosotros vayamos y seamos de influencia con la cultura del reino, con la vida del reino, porque pertenecemos al reino celestial y tenemos un rey que es Jesucristo. Pero para eso usted tiene que tenerla bien clara de quién es Jesús en su vida. Entonces, a ver, ¿qué debe hacer la iglesia de Cristo entonces? ¿Qué debe hacer la iglesia de Cristo? ¿Qué hace una eclesía? ¿Qué hace una eclesía? Y ya dejo usando la palabra griega para que no se le confunda con iglesia y usted piense que digo, ¿qué hay que hacer en una iglesia? Y usted dice, bueno, y cantamos, y adoramos, levantamos la ofrenda, después la predicación, después nos vamos a casa. Eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. ¿Qué debe hacer la eclesía? En primer lugar, la eclesía que el Señor Jesús levantó tiene todo el poder, tiene toda la autoridad cuando sepa quién es su rey. Si usted sabe quién es el rey, porque hay gente que le anda teniendo más miedo al diablo. Dice, ay no, porque hay un endemoniado, porque esa casa está embrujada, porque ahí, pastor, me dijeron que hay cosas malas. ¿Y cuál es el problema? Hay que meterse ahí. Porque si no sabes quién es tu rey, vos vas a estar muy asustado por el enemigo. Pero tenés que saber quién es el rey. Porque si sabes quién es tu rey, entonces vas a tener todo el poder y toda la autoridad que le pertenece a Jesucristo. La eclesía, nosotros, debemos tomar posesión en los aires espirituales por medio de la oración, la declaración, ya que nuestro rey lo ha conquistado todo, y tiene todo el poder, y nos manda a nosotros a discipular naciones. ¿Se acuerda que el sábado pasado los ungí y les dije, vayan y hagan de todo porque tenemos que discipular el pueblo, tenemos que discipular la provincia, tenemos que discipular la nación entera? Jesús no utilizó un término religioso. Él podría haber dicho, voy a edificar mi templo, voy a edificar mi sinagoga, pero él dijo, voy a edificar mi eclesía. Voy a armar mi iglesia, un grupo de personas que va a afectarlo todo. Y utilizó un término político, un término de gobierno. Y eso no significa que vamos a decir, pastor, entonces ¿qué se va a hacer político ahora? Que vamos a entrar, nos vamos a meter en política y nos vamos a postular para. No, nada que ver. Pero tenemos que afectar todas las áreas con la cultura, la vida del reino de los cielos. ¿Me sigue? Entonces, nosotros fuimos llamados a discipular naciones. Dice Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesús está hablando después de que murió en la cruz, resucitó, se presenta a sus discípulos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad? Todo poder. ¿Todo poder en dónde? En el cielo, todos tienen que obedecer, y en la tierra toda potestad es de Él. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia tiene toda la autoridad y todo el poder de Cristo, porque Jesús dijo, a mí toda autoridad se me es dada ahora. Desde que Él murió en la cruz del Calvario, resucitó, se fue a sentar a la diestra del Padre, dice, yo soy rey de todo. ¿Me sigue hasta acá? Todo le pertenece a nuestro rey. ¿Cuánto todo? Todo. Y el diablo, ¿qué está haciendo? El diablo hace porque quiere hacer. ¿Y sabe por qué hace? Porque la iglesia no avanza. Porque toda autoridad en el cielo y en la tierra le es dada a Jesucristo. Ese es mi rey, ese es mi Señor, el que es dueño de todo es de mi Señor. Todo es de su Señor, todo.
Pero pastor, no sé si nos vamos a poder meter acá. Es que esto no, todo es de Él, todo. Por eso dice, por eso yo les digo, y vayan y hagan discípulos. ¿Sabe cuál es el gran problema? Es que la iglesia nunca fue. No vamos, nos quedamos en las cuatro paredes, cantamos, nos caemos, nos revolcamos, lloramos, hacemos todas las cosas acá adentro y no vamos a hacer discípulos. Hay gente allá afuera que necesita del Señor Jesús, necesita de tu Rey. Pero nosotros no vamos, esperamos que ellos vengan. Nada que ver con lo que Jesús nos está diciendo. Es que tengo miedo, es que ¿cómo me voy a meter a un lugar donde están llenos de drogadictos? Jesús te dijo, anda. ¿Por qué? Porque toda autoridad te es dada. Porque Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Cómo me voy a meter a un lugar donde está lleno de pecadores y cuentan chistes malos y está lleno de gente? Toda la autoridad te pertenece si sabes quién es tu Rey. Y esa gente necesita de luz. Necesita conocer los principios de este reino en el que usted y yo tenemos el privilegio de estar. Pero para eso tenemos que ir. Y no le tenga miedo a meterse a donde están 50 brujos haciendo brujería, 500 hechiceros, que se meta donde usted quiera, porque toda potestad nos es dada en el cielo y en la tierra, por cuanto Él es nuestro Señor. La iglesia que tiene miedo es porque no sabe quién es Jesucristo. Por eso Jesús dice, ¿quién anda diciendo la gente por ahí? Y todos tenían sus opiniones. Y Jesús dijo, pero ustedes, ¿la tienen clara quién soy yo? La misma pregunta la sigue haciendo hoy Jesús. Vos que estás acá en esta noche, ¿tenés claro quién es Jesús para vos? ¿O estás acá porque decís, yo estoy convencido de que es un buen lugar, acá la pasamos bien, está lindo? Pero ¿sabés quién es Jesucristo? ¿Sabés quién es? ¿Sabés que Él es el Señor de todas las cosas, el Rey supremo de la creación, que Él derrotó al diablo y a las huestes de maldad, las pisoteó en la cruz del Calvario y Él tiene toda autoridad? Y esa autoridad se la dio a la iglesia, a su grupo, a la eclesía. Pero para que podamos tener esa potestad, esa autoridad, tenemos que tener bien en claro quién es el Rey. La iglesia tiene que ir hasta donde están las puertas del infierno. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene las llaves. Leímos antes en la declaración de Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi eclesía. Y las puertas del Hades, esa palabra Hades es griega y significa el infierno, no prevalecerán o no pueden resistir contra ella. Si la eclesía de Jesucristo quiere avanzar, las puertas del infierno tienen que retroceder. Le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. No es que las tiene Pedro, y es más, algunos dicen que Pedro tiene las llaves, ¿no? Esas cosas que son sonzas que nos enseñaron siempre, ¿no? Que Pedro está en la puerta, cuando vos te morís, Pedro te está esperando en la puerta del cielo, ¿no? Y dice, hola, dice San Pedro, en los chistes está, ¿no? Uno se muere, llega allá al cielo y está San Pedro en la puerta. Lo pusieron de portero, ¿por qué? Por este pasaje que dice, a vos te voy a dar las llaves. Pero en realidad las llaves no son solamente para Pedro, y no es porque lo puso de portero para abrir y cerrar una reja en el cielo detrás de una nube. Las llaves son para la iglesia, para abrir y cerrar desde la tierra en los aires espirituales. La iglesia de Jesucristo tiene ese poder. La iglesia que entiende que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tiene la autoridad y las llaves del reino para abrir y para cerrar, si entendés quién es Jesucristo. Entonces les digo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares o cerrares acá en la tierra será cerrado o atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nosotros tenemos la autoridad. El diablo se ha quedado solamente con puertas. El infierno tiene puertas. Y hay lugares donde dicen, pastor, nosotros no nos podemos meter ahí. ¿Por qué no? Si yo tengo la llave. No importa qué tan dura parezca la puerta o qué tan imposible. Esto es imposible. No importa qué tan imposible
difíciles. Porque podemos estar frente a una gran puerta de madera, de hierro, pero si tiene una cerradura, puede ser una puerta de esas blindadas. Y es dificilísima atravesarla. Salvo que, ¿qué? Que uno tenga la llave. Y la llave puede ser así chiquitita. Y puede ser una grande, llena de cerrojos. Imposible de penetrar, pero si usted tiene la llave, la puerta se tiene que abrir. Y Jesús le dijo a la eclesía, si vos sabés quién es el Señor, si sabés quién es tu Dios, vos tenés las llaves para abrir las puertas en donde el infierno se ha encerrado. Pero ¿sabe qué hizo el diablo? Dijeron, no, ustedes son la iglesia, vayan, canten corito acá adentro, quédense cómodos, pásenla bien, órense unos por otros, hagan todas las cosas acá adentro, pero no vayan hasta donde están las puertas del infierno. ¿Conoce dónde hay puertas del infierno acá en Pujato? Hay puertas donde vos decís, detrás de esto, o en este barrio hay mucho curanderismo. En este barrio se juntan todos los drogadictos. Acá en esta casa, ¿conoce dónde están las puertas del infierno? Y estamos esperando que ellos vengan. ¿No ves que nada que ver? ¿Conoce dónde está esa casa llena de inmundicia? Sí, sí, vamos a orar. Oh, Señor. No. Dice que vos tenés la llave. Vos tenés la llave. Pero ¿cómo me voy a meter ahí? Somos la iglesia de Jesucristo. Jesús se metía en todos lados porque Él era el Rey. Y esa autoridad se nos ha dado a nosotros para ir y hacer discípulos. Nosotros es como que le cambiamos esa parte y le decimos, vengan y los vamos a hacer discípulos de Cristo. Y Jesús nos dijo, vayan porque yo tengo toda la autoridad. ¿Cuántos son la iglesia de Jesucristo? Va a tener que ir hasta donde están las puertas del infierno mismo. ¿Sí? Acá tengo un baterista, si me lo agarran, gracias. Futuro baterista. La iglesia tiene que llenarlo todo con la palabra y la presencia de Dios. Llenarlo todo. Dice Efesios capítulo 1, 19, está hablando de Jesucristo y del poder que operó en la vida de Jesús. Dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? Pablo está hablando de Jesús, de su poder. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Cuántos creen acá? Amén. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la eclesía, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Cristo es la eclesía, aquellos que Él ha convocado, aquellos que Él ha llamado. Usted tiene un privilegio de estar acá. Usted pertenece a ese grupo selecto que Jesús ha llamado. Ahora, dice que la plenitud de Cristo somos nosotros, nosotros somos el cuerpo de Cristo, y dice que nosotros tenemos que llenarlo todo, aquel que lo llena todo en todo. Hay cosas que todavía la eclesía no lo está llenando. Hay cosas todavía donde la eclesía no ha ido y tenemos que ir. Anoche le decía, estaba en una cena que nada que ver en un asunto religioso, pero la iglesia tiene que ir, tenemos que estar, tenemos que influenciar, porque donde yo estoy, o donde hay 2 o 3 reunidos, la presencia de Dios está ahí, y nosotros comenzamos a filtrar todas las cosas con la cultura del reino, con la bendición de Dios. El deporte tiene que ser alcanzado, la cultura tiene que ser alcanzada, la política tiene que ser alcanzada con los principios del reino de Dios. ¿Sigue acá todavía?
¿Cuántos somos iglesia? ¿Cuántos somos iglesia? Mateo, capítulo 18, la segunda vez que Jesús dice la palabra iglesia, dice, de cierto os digo que todo, vuelve a repetir otra vez lo mismo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos hacen falta para ser la eclesía? Aunque sea 2. El problema es que tienen que estar de acuerdo. Mire, un matrimonio puede traer todo el poder y toda la autoridad de Cristo, del reino de los cielos, a su casa. Pero tienen que estar de acuerdo en todas las cosas. Y pueden traer todo el poder y toda la gloria de este reino a la tierra. En una iglesia, en una congregación, con que 2 o 3 estemos de acuerdo, podemos empezar a traer la presencia de Dios a un lugar. Imagínense si somos más. Que cuanto somos más difícil es ponerse de acuerdo, ¿no? Es el gran tema. Pero ¿cuántos somos iglesias? Con que 2 solamente se reúnan, todo el poder del reino de los cielos está allí. Mire, présteme atención con esto. Roma iba conquistando y llevaba este grupo de personas para enseñarle la cultura de Roma. Pero había ciudades que todavía no habían sido alcanzadas por el imperio, pero a veces había ciudadanos romanos viviendo allí. Entonces, ¿qué hacían esos romanos? Se reunían en una casa. Y aunque solamente hubiera 2 romanos reunidos en una casa, en una ciudad extranjera, todo el poder de Roma estaba allí. Todo el espíritu de Roma estaba ahí. Quiere decir de que si ellos tenían cualquier problema que tuvieran en una ciudad extranjera, pero eran 2 ciudadanos romanos, ellos podían escribir una carta a Roma y ellos tenían todo el apoyo del imperio, todo el apoyo del reino. Es más, ellos enviaban sus tropas si era necesario, porque había 2 ciudadanos romanos que se habían puesto de acuerdo y habían pedido ayuda a su imperio, al que pertenecían. Por eso Jesús, cuando dice nosotros somos la eclesía, quiere decir que donde hay 2, aunque sea 2, que se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir cualquier cosa al Padre, el Padre la hace. Porque toda la autoridad se nos es delegada si sabemos quién es nuestro Rey, quién es el Señor de esta tierra. Por eso Jesús siempre los mandó, en Lucas 10, Él agarró esos 70 y los mandó de 2 en 2. Los mandó de 2 en 2 Jesús. Porque si hay 2, aunque sea 2 reunidos en su nombre, Cristo está en medio de ellos. Y todo el poder y toda la autoridad de ese reino está sobre esas 2 personas. Aproveche, vaya a visitar a alguien. Acompañe, ¿me acompañás? Porque donde hay 2, aunque sea 2, puesto de acuerdo, se abre un panorama directamente desde el reino celestial. Todo el poder y toda la autoridad, todo ese peso está apoyando lo que vos vas a hacer. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesucristo, el reino celestial da cobertura y da apoyo a lo que se está haciendo. Nosotros tenemos ese poder, nosotros tenemos esa autoridad. Queremos transformar este pueblo para la gloria de Dios. No tiene que ver con política, tiene que ver que todas las cosas las permeemos con su presencia. Somos la eclesía del reino de los cielos. Dios, mire, no nos llamó a reunirnos solamente una vez por semana, a cantar y volvernos a casa olvidándonos del resto de la semana de que somos la iglesia. Usted es iglesia en su casa. Usted no es la iglesia acá. Usted es eclesía en su casa. Cuando la gente lo saluda, fue a la iglesia.
¿Me entiende? Usted no le tiene que invitar a la iglesia. No, cuando una persona dice, hola, buen día, ¿cómo estás? Esa persona acaba de entrar a la iglesia. Fue a la iglesia, porque usted es la iglesia. Usted pertenece a ese grupo, a esa asamblea de gente, pero no se reúnen solamente a cantar, sino a legislar qué es lo que va a suceder en este pueblo. Y quiero que hagamos algo en esta noche. Yo le pedí a Loana que podamos pasar el video de Pujato, ese video por el cual siempre oramos. Y al final vamos a trabajar como la eclesía. Porque muchas veces venimos solamente a pedirle al que el Señor haga algo por nosotros, pero no estamos legislando en los aires espirituales lo que queremos que se vea acá. Por eso les dije, el miércoles nos vamos a reunir en la plaza a orar. Porque dijo Jesús, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy allí. Y todo lo que ustedes aten acá en la tierra, se ata en el cielo. Y todo lo que ustedes desaten acá, se desata allá. Tenemos una autoridad, tenemos un poder. No estamos solamente para cantar y decir, ¡ay, qué feliz que somos! Estamos esperando que el Señor nos venga a buscar y nos vamos al cielo. Estamos para legislar los asuntos del reino de los cielos. Y que ese reino se pueda establecer en Pujato. ¿Amén? Quiero que veamos el video y declare palabra de bendición mientras usted está allí. Que fue lanzado sobre esta ciudad. Suelto la palabra y profetizo que este pueblo vivirá. Y todo pacto generacional. Ordeno a los principados que desalojen esta ciudad. Rompo cualquier juramento hecho por mis ancestros. Que
Centro Cristiano de Adoración, Vida Abundante, Pujato. Reunión de jóvenes, viernes a las 20 horas. Escuela Bíblica para niños, sábados a las 14 horas. Reuniones familiares, sábados 19 horas. Palabras reveladas. Principios exitosos y consejos extraordinarios. Claves para liberar tu potencial. Y un mensaje directo al corazón. Centro Cristiano de Adoración, Vida Abundante. 9 de julio 964, Pujato. Centro Cristiano de Adoración, Vida Abundante. Un lugar para encontrarse con Dios.